Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. El invitado de hoy es el doctor Luis del Pozo, educador, pastor y poeta. Y con él vamos a hablar de un tema que nos interesa a los dos, así que le damos la bienvenida. Bienvenido. Un inmenso privilegio estar contigo. Vamos, como nos conocemos desde hace tiempo y trabajamos en proyectos juntos, me ha pedido que lo trate de tú. Y eso es lo que vamos a hacer, porque sabemos que este tema también les va a interesar a ustedes. Vamos a hablar de algo que tiene una larguísima historia y es la poesía. Si uno va a la Biblia, al Génesis, en los principios mismos de la historia bíblica, hay unos versos que algunos de ustedes seguramente han leído. Dios acaba de hacer al mundo habitable, ha creado a los animales, le ha pedido a Adán que les dé el nombre y luego le crea de manera milagrosa a la compañera, a Eva, y se la trae. Como dice el relato, se la trae a Adán y Adán queda impactado, admirado y dice, esta sí que es carne de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer o varona, como dice una versión, porque Dios la sacó del hombre. Por favor, Luis, háblanos de los orígenes y del significado de la palabra poesía. ¿De dónde viene esa palabra? La palabra, el término poesía, tiene su etimología en el griego poiesis, que indica creación. La creación literaria, que tiene básicamente dos niveles: el nivel de la creación, la elaboración y la interpretación. De modo que es una creación con palabras, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay gente que crea arte con esculturas o con pinturas o con sonidos, con música, pero esta es la creación con palabras. Así es. El sonido, las ideas, las emociones. Ahora, ¿cuál dirías tú que son las características de la expresión poética frente a la expresión en prosa? Básicamente, la poesía es una expresión en búsqueda de la belleza. Como bien dijiste, la belleza del sonido viene con la música, la belleza visual con la pintura, la belleza de la palabra con la poesía. En un nivel muy especial, la poesía es a quién se dirige. Y para la experiencia del cristiano, la poesía es un diálogo con Dios. Entonces se añade esa característica especial a la expresión poética en términos de la cosmovisión bíblica. Bien, y tú eres un poeta cristiano, así que este diálogo del que hablas se manifiesta en los libros y en las poesías que has hecho. Lo interesante es que en todas las culturas la poesía es la primera expresión antes de las otras formas de expresión. La otra cosa que me parece a mí que es característica de la poesía es que cada palabra se le saca el mayor jugo posible, digamos, utilizándola en su sentido más concentrado. Y la otra es las imágenes, las metáforas, que nos llevan a imaginar mundos, ideas, emociones que están más allá del sonido mismo de la palabra, ¿verdad? En realidad, la función de la poesía es diferente en prosa. Sí. Cuando uno, a partir de mi experiencia docente, puedo decir que cuando necesito explicar, cuando necesito entender, indicar, presentar las características de una realidad, uso básicamente la prosa. Correcto. Pero porque la prosa tiene una función más bien didáctica. Bien.
En cambio, cuando recurro a la poesía, tengo que entrar en un plano diferente, el plano admirativo, el plano exclamativo, que llega al clímax de las emociones y de los sentimientos. Bien, y como nuestra audiencia sabe, hay 3 tipos de poesía. Está la poesía lírica de la que estábamos hablando, es la forma más antigua, que expresa emociones e ideas. Está la poesía narrativa o épica, que cuenta las hazañas de algún personaje admirado, ¿verdad? La poesía griega tenía mucho de esto. Y también la poesía dramática, que durante siglos se ha utilizado en el teatro, en varios idiomas. Shakespeare también, su teatro tiene poesía dramática. Así es. Pero la que ha perdurado desde el principio hasta ahora es la poesía lírica. ¿Por qué será que todavía nos sigue atrayendo la poesía lírica? Como mencionamos antes, la poesía tiene que ver con el mundo de la afectividad. Y los afectos son fugaces, momentáneos, pero el efecto que tiene la poesía es eternizar, perennizar un momento dado. Ah, muy interesante. Como en el momento que el poeta Adán dijo, esto es hueso de mis huesos, fue un momento de una emoción máxima. Correcto. Al descubrir un regalo de Dios extraordinario. Y alguien parecido a él, compatible con él. Qué cosa más linda. Es hermoso. Y esa expresión ha quedado como una herencia que perdura hasta nuestro tiempo. No, es una herencia para la humanidad. Así es. Podríamos decir que fue un amor a primera vista. Un amor a primera vista, pero que se vuelve perenne. Exacto. En el origen Dios hizo el amor con sentido de eternidad. Correcto. Entonces, eternizar un momento dado, esa es la belleza de la parte lírica. Es muy lindo esto que dices porque se acerca a una definición que dan los poetas en inglés, que dice que es una emoción fuerte, recordada en calma. Exactamente. Y por eso perdura en el tiempo. Ahora, tú eres un amigo de la Biblia y en la Biblia encontramos poesía también. ¿Quieres decirnos algo? Hay una buena parte de la Biblia que consiste en poesía. ¿De qué libros estamos hablando? Lo más hermoso que hay para la humanidad es la Biblia. Y en la Biblia la esencia de la belleza de la palabra están en los libros poéticos. ¿Qué son cuáles? Los libros poéticos son los... Yo empezaría por Job. Ajá. Job, aunque tiene momentos de un dramatismo extraordinario, tiene monólogos, tiene diálogos, pero tiene cómo afronta el hombre el tema del dolor y del sufrimiento. Correcto. Un tema que aqueja al hombre. Sí. Y luego él habla con una expresión extraordinariamente bella, el libro de Job. Luego está el tema del libro de los Salmos. Los Salmos en realidad no fueron hechos para ser leídos, sino para ser cantados, porque era el himnario del pueblo de Dios. Bien. Era el himno, la expresión de la alabanza. El libro de Proverbios, que resume en frases muy sintéticas, pero bellas en el fondo, que es el libro didáctico de los Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares. También. Un elogio a la intimidad de la vida familiar. Sí. O el libro del Eclesiastés, el libro que ya viene en la reflexión de la vejez y los consejos últimos que puede dar un anciano. Lleno de poesía la Biblia, de distintos estilos y distintos temas. Pero vamos a personalizarlo esto. ¿A qué edad comenzaste a escribir tú versos y quiénes te animaron a hacerlo? Empecé en mi vida colegial, tuve una revista
del colegio que dio cabida a mis primeras expresiones, ¿no? Entre 13 y 14 años. ¡Qué bien! Pero el encuentro con una poesía más consciente, formal, fue a los 17 años cuando ingresé a la Universidad Nacional de Educación de la Cantuta y me encontré con un hervidero de luchas ideológicas y éramos 3 adventistas en un mundo de gente escéptica e incrédula o con otras tendencias. Pero teníamos que tener una definición en cuanto a nuestra posición de esperanza y de fe. Y después vamos a hablar de una poesía que escribiste en ese tiempo. Luego como profesor de literatura en el Perú, en tu tierra natal, y también como redactor de la revista adventista, animaste a otros a escribir y publicar sus poesías. Había una sección allí, ¿verdad? Allí en la Universidad Peruana Unión trabajamos unos 20 años. Durante todo ese tiempo tuvimos el epicentro literario El Erial, con el ideal de predicar el mensaje, pero antes de dar el mensaje homilético teníamos nuestro espacio poético. A esa parte la llamábamos el mensaje de Dios a través de la palabra. Y perteneció a nuestro círculo Alejandro Bullón. El predicador, el predicador, Donald Jaimes, otro poeta que lo apreciamos mucho, muchos poetas, muchos declamadores, un declamador nacional, Pedro Gutiérrez Valencia, un extraordinario declamador. Nos acompañó en esta experiencia y donde estuvimos tratamos de fomentar la poesía en la creación y en la expresión. Y cuando llegamos a la casa editora tuvimos la dirección de la revista Adventista en Español durante 7 años y en los 7 años mantuvimos una sección que se llama Ventana Interior. Y Ventana Interior dio cabida a muchos jóvenes y colegas de la palabra bella. Yo me acuerdo de eso y no creo que haya habido muchas revistas adventistas que tenían una sección poética. Y allí vi una cantidad de nombres de gente que conocía o que nunca conocí, pero que sacaba allí su expresión poética. Tratamos de seguir la hermosa tradición que nos había abierto Braulio Pérez Marcio, Mercedes Pérez de Bernal, Leonida Peverini, que se animaron a tener una creación poética digna del mensaje adventista. Bien. Pues vamos a hacer un paréntesis aquí, amigos oyentes. Veo aquí sobre la mesa algunos de los libros poéticos que ha publicado nuestro colega, el doctor Del Pozo. Así que quédense con nosotros que en unos pocos segundos volvemos a seguir hablando y profundizando este tema de la poesía cristiana, un tema muy lindo. Ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias por seguir con nosotros en este diálogo con el doctor Del Pozo, poeta, y vamos a entrar dentro de poco en algunas de sus poesías. Hablábamos al principio de cómo los primeros versos que encontramos en la Biblia son unos versos de admiración hacia la esposa de Adán y Eva. Y recordaba, Luis, que en la escuela secundaria aprendimos unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, y los tengo aquí porque no me olvido, mi profesora me lo enseñó. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Qué cosa más romántica, ¿no es cierto?
Pues aquí tenemos algunos de tus libros sobre la mesa y son 3 de tus libros de poesías. Quisiera que nos digas el título del primero, nos lo muestres aquí a la cámara y nos digas... Ventana interior. Bien, ¿qué temas tratas en estas poesías? Es la intimidad frente a las primeras experiencias de nuestra vida misionera. Ajá. Nos iniciamos en la selva peruana, en una estación misionera en Nevati, y descubrimos que era un lugar paradisíaco donde podíamos vivir la belleza natural y la comunicación con mi esposa, con mis hijos. Qué lindo. ¿Y el segundo? El segundo es Oda al cartero y otros mensajes. Es un título muy lindo, ¿no? Oda al cartero. Lamentablemente el cartero ya ha dejado de ser un personaje añorado en nuestro tiempo, pero el tiempo que estuvimos en Andrews University, llegar al cartero era una emoción especial, perseguir al cartero. Qué bien. Entonces, expresiones de la necesidad de una comunicación con Dios, la comunicación con los seres amados, con la familia. Bien, aquí tengo tu tercer libro que has traído, su título... Salmos del amanecer. Bien, ¿cuál es el tema de las poesías que están aquí? Siempre he hecho mi año bíblico, pero un año me dediqué a leer solo los salmos, todo un año. Ajá. Y en mi diálogo con Dios, pues vi que muchos de los salmos están escritos al amanecer. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y con esa idea del salmista, me puse a combinar mi devoción personal con lo que aparece aquí, los salmos del amanecer. Bien, y vamos a pedirte entonces que leas a nuestra audiencia y para nuestro placer una muestra del tipo de poesía que has escrito. La vamos a poner aquí en la pantalla para que la audiencia nos acompañe. La poesía es Otra Aurora. Léenos, por favor, y tal vez antes de leerla, dinos algo del contexto en que la escribiste. Te dije que empecé a los 17 años cuando ingresé a la universidad y la tensión ideológica era muy fuerte y los que dominaban el panorama eran personas sin una esperanza cristiana y nosotros éramos 3 adventistas, o yo era un interesado en el mensaje adventista y dijimos, tenemos que expresar nuestra fe en un mundo mejor. Bien, a ver, lee esta por favor y en la pantalla aparecerá el texto. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes, dice el poeta Ezequiel. Bien. Con este epígrafe escribí lo siguiente: ya llega la hora de la aurora, la hora de la canción y las calandrias, la hora sin demora de un distinto amanecer. Cesarán el tumulto y los gemidos, los torbellinos del mal y el anonimato de las sombras y de crímenes sin nombre. Ya llega la hora de otra aurora, la aurora urgente del sol y del amor y de la justicia. Con Dios todo cambia. El llanto se trueca en canto y el canto se hace vida inmarcesible. Todo es inaugural y sin embargo todo es eternal. Más allá de la angustia y el dolor, solo queda el triunfo definitivo de la vida verdadera y del amor universal. Que me gusta esta poesía. Observo como nuestra audiencia que tus versos son libres y que no tienen un metro regular ni rima. Explícanos un poco esto. Antonio Díez Macho, Luis Alonso Schockel, hebraístas notables, dicen que lo hermoso de la poesía bíblica es que están ausentes de métrica y de rima.
y son muy fáciles de traducir a cualquier idioma, porque domina la inspiración poética y la inspiración profética en una forma que se puede expresar mejor y más libremente. Tienes aquí otra poesía con un título muy bonito, Flor de Mayo. ¿Quieres leerla, por favor? Bueno, esta es una poesía testimonial. El momento que estaba naciendo cada uno de mis hijos, en lugar de desesperarme, me puse a escribir un mensaje poético. Qué lindo. El mismo momento que estaba naciendo mi primer hijo, mi segundo hijo, mi última hija, Grelte. A ver. A ella le dediqué Flor de Mayo. Flor de mayo, hija mía, flor de mayo o flor de abril. No importa de qué mes seas, lo que importa es que tu fragancia apacible se eleve a Dios. Flor de mayo, hija mía, tus colores delicados, tu lenguaje de silencio y de llanto, que sea la sonrisa de los vientos o la caricia de las brisas. Flor de mayo, hija mía, en el prado, ¿en dónde te pondré? ¿Entre lirios del campo o entre acantos o entre rosas? ¿En dónde te pondré? No te pondré entre geranios ni amapolas. No hay flores tan leves como tú. Flor de mayo, hija mía, ¿en dónde te pondré? ¿En el jardín más hermoso o en la fuente de alabastro del rocío matutino? ¿En dónde te pondré? No lo sé. Mejor te quedas donde has empezado a estar, en el centro mismo de mi corazón. Amén. Que queda el recuerdo de esta bebecita que ahora es una dama y madre ella misma, ¿no es cierto? Así es. Yo voy a leer otra poesía tuya que me gustó mucho. Yo perdí a mi madre hace unos 3 o 4 años nomás, y al leer esta poesía pensé en la muerte de mi madre, que por lo que describes aquí se parecía un poco a la tuya. La sonrisa de mamá. Cual la flor fresca del jardín del amor, mamá espera la muerte serenamente. Para mamá nunca es tarde para la sonrisa, el optimismo, la broma, la canción. Mamá reparte besos y por igual consejos como la jardinera de las rosas rojas y de la fuente escondida donde beben todos los gorriones antes del amanecer. Se hace tarde y ya vienen las sombras cuando la noche y el dolor se mezclan, pero la sonrisa de mamá permanece intacta. Está muy bonita esa poesía, muchas gracias. Estamos viendo cómo se nos escurre el tiempo, habría otras poesías para leer, pero quería que nos dijeras algo acerca de tu familia. Aquí vemos una foto. Dinos quiénes son los miembros, hablabas de tus hijos. Por favor, ¿qué están haciendo? Ahí está tu esposa también. Mi esposa, la compañera de mi vida, anteayer cumplimos 52 años de casados. ¿Cómo se llama ella? Esther. Bien. ¿El resto? Mis 2 hijos son pastores, trabajan en Los Ángeles. Mi hija es esposa de un pastor, trabaja en la Universidad Peruana Unión. Y mis nietos. ¿Cuántos nietos tienes? 4 nietos. 4 nietos. ¿Qué? Y mis nueras, que son mis hijas del corazón. Qué lindo. Una linda familia, una bendición del Señor para un profesor, pastor y poeta. Estamos llegando al final. Seguramente algunos de nuestros oyentes quieran comunicarse contigo. Vamos a poner al pie de la imagen tu dirección electrónica, luchodelpozo@aol.com. ¿Quieres decirle algo directamente a nuestra audiencia? Estamos cerrando ya. ¿Algún consejo, algún recuerdo, tu larga vida, tu experiencia con el Señor? Amemos a Dios, su palabra santa, por encima de todas las cosas, y dediquemos nuestra vida con lo mejor que tenemos para la honra de Dios y el servicio de la humanidad. Veo que todavía nos quedan unos segundos. ¿Alguna anécdota, algo que quieres compartir en que sentiste la presencia de Dios en tu vida?
el diálogo con Dios, la vida devocional del amanecer, es una hermosa experiencia. Amanecer con Dios, anochecer con Dios, como dice el poeta César Vallejo. Siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar. Con Él vamos juntos, anochece, orfandad. Pero yo siento a Dios. Y el poema es hermoso, Adiós, de César Vallejo. Y es mi experiencia, amanecer con Dios, anochecer con Dios y caminar con Dios. La experiencia más hermosa que podemos tener en la vida. Algo me hace acordar lo que decía la Biblia acerca de Enoc, ¿verdad? Que caminaba con Él. Y bien, estamos llegando al final de este diálogo con nuestro hermano y profesor y pastor y poeta Luis del Pozo. Gracias, Luis, por haber venido. Un placer. Que Dios los bendiga a todos los miembros de tu familia y que esta poesía resuene en la mente y la conciencia de muchos. Y el consejo de caminar con Dios. Si ponemos a Jesús en el centro mismo de nuestra vida cada día, seremos la gente más feliz del mundo. No lo olviden, porque este caminar con Jesús puede extenderse por la eternidad, una vez que Jesús regrese a este mundo como nos ha prometido. No lo olvidemos, y bendiciones para ustedes de parte del doctor del Pozo y de mi parte. Adiós.